Bienvenidos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy formularemos y determinaremos nombres de compuestos inorgánicos binarios correspondientes a óxidos, hidrácidos e hidruros. Primero que todo, debemos recordar el concepto de estado de oxidación, que se define como la carga que adquiere un átomo como consecuencia de las diferentes electronegatividades en los participantes del enlace. Estos valores, por si acaso, se encuentran en la tabla periódica. Por otro lado, tenemos el concepto de valencia, que indica el número de electrones que están formando enlaces. Los óxidos son compuestos químicos formados por un metal o no metal y oxígeno. Se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos. Se llaman óxidos básicos debido a que al reaccionar con agua forman compuestos de pH mayor que 7. Los óxidos ácidos, en cambio, cuando reaccionan con agua forman compuestos de pH menor que 7, por eso se denominan así. Un ejemplo de óxido metálico es el óxido de calcio, conocido comúnmente como cal. Este compuesto se utiliza en construcción, metalurgia, etc. Se tiene el óxido de azufre 6 como ejemplo de un óxido de un no metal. Este es un contaminante que al reaccionar con agua produce el fenómeno llamado lluvia ácida, debido a que se forma un componente ácido correspondiente al ácido sulfúrico en pequeñas concentraciones. Es necesario recordar que el oxígeno en estos compuestos siempre empleará el estado de oxidación -2. Por otro lado, la suma de las cargas en un compuesto eléctricamente neutro es igual a 0. Para formular estos compuestos decimos óxido de y luego nombramos el primer elemento en la fórmula. Si este elemento tuviese distintas posibilidades para el estado de oxidación, se indicará a través de un número romano el valor que está utilizando. El zinc es un elemento que tiene un solo estado de oxidación. Como se puede observar, este equivale a +2. El oxígeno, como se mencionó anteriormente, utiliza el estado de oxidación -2 en estos compuestos. Entonces la suma debe ser igual a 0. Entonces el compuesto se llama óxido de zinc. Este compuesto se utiliza en desodorantes, antitranspirantes, ¿cierto? También comúnmente forma parte de la constitución de talcos para pies. El siguiente compuesto es el óxido de azufre 6, ya que el azufre está utilizando el estado de oxidación +6 de las posibilidades que presenta. El subíndice 3 del oxígeno multiplica el estado de oxidación del oxígeno. Entonces, ¿cierto? Quedaría 3 por -2, eso da igual a -6. +6 del azufre, ¿cierto? Se cumple que la suma de las cargas es igual a 0. Por último se tiene el Fe2 o 3, denominado óxido de hierro 3. En este caso el hierro utiliza el estado de oxidación +3 y oxígeno -2. Recordemos que es un óxido. Entonces al multiplicar los subíndices 2 del hierro por su estado de oxidación, que equivale a +3, ¿cierto? Se obtiene +6. Y el subíndice 3 del oxígeno por -2, que es el estado de oxidación que emplea dicho elemento químico, es igual a -6. Por lo tanto, se cumple que la suma de las cargas es igual a 0. No se olviden que en este caso se emplea el número romano, ya que el hierro presenta dos posibilidades para el estado de oxidación. Entonces se indica ahí el valor que está utilizando. Los hidrácidos son compuestos formados por los elementos hidrógeno y un no metal distinto a oxígeno. El hidrógeno emplea el estado de oxidación +1. Para nombrar estos compuestos se dirá ácido y luego se nombrará la raíz del nombre del no metal con el sufijo hídrico. Se tiene un compuesto formado por hidrógeno y cloro. Entonces decimos ácido clorhídrico.
Como el hidrógeno emplea el estado de oxidación +1, el cloro utilizará su único estado de oxidación negativo, que en este caso es -1, para que la suma de las cargas sea igual a 0. Este compuesto se vende comúnmente con el nombre de ácido muriático, ya es muy corrosivo, como se muestra en el pictograma. Esto quiere decir que es capaz de dañar un material. Es por esto que se emplea para retirar el sarro acumulado en los baños, también para retirar óxidos de metales a través de mezclas diluidas. El siguiente caso muestra el ácido sulfídrico, donde el azufre utiliza el estado de oxidación -2. Por lo tanto, el hidrógeno tiene un subíndice 2 para equilibrar la carga. En consecuencia, el subíndice 2 del hidrógeno por +1 es igual a +2. -2 del azufre, la suma, ¿cierto?, es igual a 0. Finalmente, la molécula de ácido iohídrico presenta un átomo de hidrógeno y uno de yodo, de tal manera que la suma de las cargas es igual a 0 porque el hidrógeno está empleando el estado de oxidación +1 y el yodo -1. Los hidruros metálicos se componen por un metal e hidrógeno. El hidrógeno en estos compuestos utiliza el estado de oxidación -1. Para nombrar, se menciona hidruro de y luego se señala el nombre del metal. Si éste presenta distintas posibilidades para el estado de oxidación, se indica con número romano el valor que está utilizando. Se tiene el hidruro de sodio. Observen que el sodio tiene una sola posibilidad para el estado de oxidación, en este caso equivale a +1. El hidrógeno utiliza el estado de oxidación -1, entonces la suma de las cargas es igual a 0. El siguiente compuesto, formulado como CuH2, se lee como hidruro de cobre 2, ya que el hidrógeno presenta el subíndice 2. Este número, al multiplicarse por el estado de oxidación -1, se obtiene -2. Por lo tanto, para que la suma de las cargas sea igual a 0, el cobre utiliza el estado de oxidación +2. Observen que el cobre tiene dos posibilidades para el estado de oxidación, por lo tanto, en el nombre del compuesto se escribe el número romano 2, que representa el valor del estado de oxidación que está utilizando el cobre en este compuesto. Luego se tiene el hidruro de calcio. Como el calcio presenta solo un estado de oxidación que vale +2, no se escribe el número romano. El subíndice 2 del hidrógeno multiplica el estado de oxidación -1, por lo tanto se obtiene -2. Más 2 del calcio, se obtiene que la suma algebraica, ¿cierto?, es igual a 0. Bien, cuídese y no olviden de contactarse a profeanavillegas@gmail.com. Hasta pronto.